doy la bienvenida y es un honor tenerlo aquí con esta exposición, que es un tema muy especial, ¿verdad? Este Centro de Estudios Humanísticos lo coordina la Escuela de Medicina en Línea, desde aquí de Estados Unidos, con el apoyo grande de nuestra respetable Eloísa. Y bueno, honorable gurú, le damos la bienvenida para que usted nos explique todo eso de que se trata de la brujería, que es un tema, pues, pues no sé, vamos a ver qué nos explica y nos ilustra. Bienvenidos todos. Pues Adelante, sí, maestro. Gracias. pues gracias, muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí con ustedes, coordinadores de este evento. Y dijo hace rato todo sobre este tema. No creo, ¿no? Por lo menos un tercio, un cachitito, así es lo que vamos a ver. Pues voy a tratar de dar un desglose general, introductorio, ¿verdad? Pues para este tema que nos toca estudiar, este propósito psicológico número 22, 21, ¿sí? Entonces vamos a dar algo sencillo, algo simple, y espero que vayan comprendiendo, que vayan anotando ahí sus preguntas, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla. Sí, maestro, ya puede compartir. Ahí va. ¿Ya se ve? Sí, ya lo estamos viendo, maestro. Ok, bueno, pues vamos a comenzar a discernir un poco sobre este tema, ¿verdad? Esta es una partecita pequeña de lo que es la magia en general, ¿verdad? Esa ciencia que vamos a tratar de dilucidar y esperando que quede bien esos conceptos que vamos a manejar. Pues aquí vemos un laboratorio, un taller de un mago, ¿verdad? El típico caldero, documentos añejos, un manual de operaciones de ese operador de la magia, algunos instrumentos mínimos necesarios, ¿sí? Y todos esos artilugios, aditamentos y todo lo especial que pudiera ser utilizado para el mago, ¿no? ¿Sí? Que el mago puede ser un trabajador hacia arriba o hacia abajo o hacia en medio, ¿sí? Y teniendo muchas variantes, esas posibilidades de trabajo, ¿sí? Y vamos a empezar precisamente por decir lo siguiente, ¿verdad? Las ciencias ocultas son un conjunto de sistemas, métodos y técnicas que utiliza el ser humano para conocer lo esencial de sí mismo y del cosmos. Tratan de responder las grandes incógnitas, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Yo considero que estas preguntas nos las hemos hecho en algún momento de nuestra corta vida, ¿verdad? ¿Sí? Pienso que tal vez en un momento dado, después de ese trajinar de la vida, de esa cotidianidad, en un momento hacemos un alto para pensar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo o para qué, ¿verdad? ¿Cuál será el objetivo de nuestra vida? ¿Sí? Y hasta volteamos hacia atrás para ver qué es lo que llevamos. Y a veces hay muchas cuestiones materiales, cosas materiales constantes para la vida y vemos también para adelante lo que nos falta conocer, ¿verdad? Lo que nos falta relacionar, por ejemplo, con nuestra familia, los hijos, los nietos, los parientes cercanos, los amigos, las amistades. Todos esos nos dan ciertas inquietudes por resolver.
de dónde somos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde iremos posteriormente. Estas ciencias ocultas existen con el fin de conocer lo secreto. Lo secreto es lo sagrado del cosmos y hasta de uno mismo como entes individuales, ¿sí? Lo sagrado es la verdad y la verdad es infinita. En todos los tiempos y en todas las culturas se han diseñado formas de acercamiento a la verdad, ¿sí? Nos hemos acercado a la verdad, pero encontrarla, ¿cuál será la verdadera verdad? ¿Sí? Y para eso necesitamos nosotros investigar, escudriñar, ir del otro lado para este otro, buscar por todos los medios y todas las formas posibles para ver si encontramos nuestra verdad, ¿no? Y luego ya que tengamos varias verdades, nos sentamos, ¿verdad? Discernimos todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos visto, lo que hemos investigado y encontraremos una verdad propia, ¿verdad? Sí, una verdad única, que es la de nosotros, ¿verdad? ¿Será la mejor? ¿Será la peor? ¿Será intermedia? Eso no se puede saber. Simplemente es una verdad. Debido al dogmatismo religioso y político en los últimos 2000 años, se minimizaron las ciencias sagradas y surgieron las llamadas ciencias ocultas, que no eran otras las que hoy llamadas ciencias sagradas, y que resurgen porque el ambiente cultural e ideológico es diferente a la era anterior, ¿verdad? Esas ciencias ocultas lo que pretendían era ocultar, ¿verdad? Resguardar, proteger algunos conocimientos antiquísimos, muy antiguos. Si nosotros creyéramos en la Atlántida o en otros continentes antiguos, pues ahí encontraremos que esas culturas también tenían un saber, un conocimiento y que de alguna forma la iban transmitiendo igualmente, ¿verdad? Si ese conocimiento absolutamente no debe de perderse, debe de transmitirse y posiblemente, repito, si creemos en la Atlántida o si existiera la Atlántida en un momento dado, los sabios de esa antigüedad sabían que iba a haber un fin de ese continente, lo que se conoce como el hundimiento, ¿verdad? Entonces tuvieron que haber sido o tuvieron que haber transportado ese saber pues al lugar que fuera, ¿no? A lo mejor a América o a lo mejor a Europa, a Asia. En algún lugar tuvo que haber quedado ese conocimiento, ¿sí? Las costas de Yucatán en México o allá por las pirámides de Egipto, no sé por dónde, pero en algún momento tuvieron que haber sido resguardado ese saber y continuar, ocultarse, que no eran otras que las ciencias sagradas, ¿eh? Secretas. Cada ciencia oculta o sagrada posee un campo de acción, un lenguaje y una metodología de estudio, análisis y comprensión tradicional y vanguardista, ¿verdad? Sí, esas ciencias sagradas, ¿verdad? Como han sido resguardadas a través de las épocas, ¿verdad? No quiere decir que en un momento dado pueda derivarse algo, conocerse algo. Alguien que creyó que en un momento dado era necesario darle a conocer algún tópico, algún mensaje, pues lo daban a conocer, ¿no? No en la totalidad, pero posiblemente sí una parte de ese gran saber, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario en esa época, en ese momento, ¿sí? En ese momento era importante dar a conocer pues esos conocimientos que estuvieron secretos y dejaron de ser secretos, ¿verdad? Ahora ya eran públicos, si no para todo mundo, por lo menos ciertas agrupaciones, ciertas asociaciones, ¿verdad? Y así llegamos a las ciencias sagradas, ¿verdad? Las ciencias sagradas que en un momento dado fueron llamadas las ciencias que ocultaron la verdad o las ciencias ocultas, ¿verdad?
ciencias secretas. Como dice el maestre de la Ferrier, ese alto iniciado para nuestros tiempos, un experto, un doctor en estas materias que estamos tratando y en otras muchas más. Dice, vamos a tratar de levantar el velo sagrado, puesto que ha llegado el momento de preparar las vías hacia la nueva era. Ok, ya estamos en la nueva era. ¿Cuándo se inicia? ¿Quién sabe? Fecha exacta, precisa, es imposible conocerla, ¿verdad? Pero pues, se dan datos, ¿verdad? Se dan datos. Tal vez el primer dato que se dio fue cuando en 1781 aproximadamente, ¿sí? Fue descubierto el planeta Urano. A lo mejor desde ahí empieza a darse a conocer lo que sería la era de Acuarios, ¿verdad? ¿Por qué en esa fecha? Porque es cuando se descubre Urano, que es considerado el regente actual de Acuario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Urano se descubre ese 13 de marzo de 1781 y simbólicamente empieza a influir, no simbólicamente, realmente, ¿verdad? ¿Sí? Con esas cartas de los derechos que se originó precisamente en Estados Unidos, ¿verdad? Porque ahí era un país que recibía gente de todos lados y en un momento dado dijeron, pues hay que menguar esas dificultades que tienen algunos migrantes o emigrantes, ¿verdad? Y se generó la Carta de los Derechos. Después viene lo que es la caída de la caída de la monarquía en Francia, ¿verdad? Con esas claves que nos dan igualdad, libertad y fraternidad por parte de la masonería, misma corriente que se trae a América para que los países que estábamos sujetos pues a ciertas costumbres de otros lados, ¿verdad? Empiezan a tratar de ser independientes, ¿verdad? Y el primero fue en Estados Unidos, el segundo México, y así toda una corriente iniciada por la orden masónica, empieza a haber esa libertad, igualdad y fraternidad, ¿verdad? Pero encabezada por esa sociedad masónica, ¿sí? Y encontramos al fin, pues, pues una, digamos, una forma de vivir diferente, ¿verdad? ¿Sí? Y en todos los países de América. Esos templos, esos lugares de la sabiduría, pues no hay otra más que el llamado Templo de Salomón, ¿verdad? Aquí vamos a hacer así un pequeño brevario, así pequeñísimo, pequeñísimo. Fíjense, hay una tradición judeo-cristiana islámica, ¿sí? Que nos trae todavía a nuestra época un linaje vivo, ¿sí? Un linaje vivo de esa iniciación real, solar y viva, ¿verdad? Escudriñando un poquito la Biblia, ¿verdad? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, encontramos que el mismísimo Yahvé o Jehová instituye a los patriarcas de aquella época para generar toda una tradición secreta, una tradición iniciática. Y el primero de ellos fue Abraham, después su hijo Isaac y después su hijo Jacob, ¿verdad? El abuelo, el padre y el hijo, ¿verdad? Que él la transmite a su vez a sus 12 hijos, ¿verdad? 12 hijos. Uno de ellos, Judá, ¿verdad? De ahí vienen algunas claves en la tribu de Judá, porque eran 12 hijos de Jacob, que después cambió su nombre por el de Israel, ¿verdad? ¿Sí? Y esos 12 hijos formaron cada uno de ellos una tribu. Uno de ellos, el cuarto hijo, fue el que le transmitió como si fuera la primogenitura o ese linaje vivo, se la transmitió a Judá. David, el rey David,
ese personaje bíblico que en un momento dado luchó contra Goliat, ¿se acuerdan? Con su onda, y que mató a Goliat con una pedrada acá en la frente, y al caerse Goliat, tomó su propia espada de Goliat y le cortó la cabeza. Ahí es aclamado David, pocos años después es reconocido como rey. Pues uno de sus hijos es precisamente Salomón, el constructor del templo de Jerusalén, ¿verdad? También llamado Templo de Salomón, ¿verdad? Sí. Y aquí vemos a Salomón, ¿verdad? Esa idea que tenía Salomón y Judá, ¿verdad? De hacer que el mismísimo Dios permaneciera vivo, ¿sí? Y de tal forma que esa tradición llegara hasta los lugares donde iban a estar posesionados los esenios con el Cristo, ¿verdad? Con Jesús, Jesús el Cristo, el Nazareno, no el de Belén, ¿verdad? Y hasta la fecha, pues se sigue conservando esa línea secreta, ¿verdad? Hay dos corrientes, ¿verdad? La línea iniciática real, ¿verdad? La solar, pero también existe la otra línea, la lunar, ¿verdad? Que era llevada a cabo por Leví, el tercer hijo de Jacob, etcétera. Nada más así como un brevario de la importancia de ese templo de Salomón, ¿verdad? Donde ahí se resguarda el saber, ¿verdad? Ese conocimiento ancestral desde miles de años, ¿verdad? Que en una época quedaron resguardados por los árabes, ¿verdad? Más o menos desde el año 1000 por ahí, ¿verdad? Poco antes, desde que llegó Mahoma, ¿verdad? Ese reformador del cristianismo, resguardaron todo ese saber iniciático, ¿verdad? Y en un momento dado, el clero, el papa de aquel tiempo, cerca del año 1000, dijeron, pues se va a terminar el mundo. En el año 1000 creían que se iba a acabar el mundo y es necesario de que las tierras sagradas no estén en manos de los infieles. Y ahí se crearon las cruzadas, ¿eh? Las cruzadas, hasta el año 1300, ¿no? Donde ya no eran tanto los cruzados, sino los templarios, ¿eh? Esos 22 grandes maestres que rescatan o que traen nuevamente ese saber resguardado hacia el occidente, ¿verdad? Lo que son las ciencias sagradas, ¿verdad? Entonces, esas ciencias sagradas han estado de aquí para allá, pero actualmente están conservadas en los templos, por ejemplo, de Salomón, del Sol y de la Luna, la ciencia y filosofía. Colegio del Norte, Colegio del Sur, ¿verdad? Ok. Ciencias sagradas son las ciencias que ocultan un saber trascendente, ¿verdad? Ahí vemos ese diagrama cómo está buscando ese conocimiento trascendente, ¿verdad? Ese saber que nace de adentro hacia afuera, no un conocimiento que llega de afuera hacia adentro, ¿verdad? Y esas ciencias sagradas, grosso modo, ¿verdad? Alquimia, astrología y la magia, el oro, el incienso y la mirra, ¿sí? Son las tres ciencias tradicionales, ¿verdad? Pero acuérdense, es parte de un saber total, ¿verdad? ¿Sí? Aquí nos meteríamos a investigar un poco sobre el saber más antiguo todavía, ¿verdad? Ese estudio de Dios, del estudio de la naturaleza, del estudio del ser humano, del estudio de la tierra misma, etcétera, ¿no? Esas ciencias llamadas teogónicas, fisiogónicas, androgónicas, ¿verdad? Que es estas ciencias precisamente llamadas sagradas nos enlazan con las otras, ¿sí? Por un lado tenemos las ciencias oficiales, física, química, matemáticas, astronomía, biología, ¿verdad?
¿verdad? Es conocimiento académico, intelectual, material, ¿verdad? Pero un conocimiento sagrado, que serían estas ciencias sagradas, ¿verdad? Sí, con sus derivados. Aquí hay 3 derivados de cada una de ellas, para llegar a un conocimiento más superior. La teogonía, por ejemplo, ¿sí? La androgonía, por ejemplo. La fisiogonía, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Y dentro de esta clasificación, pues encontraremos a lo que es la magia, ¿verdad? Ahí hay algo que ya empieza a vislumbrarse como parte de este tema. La magia está como subdividida en sortilegio, ocultismo y teurgia, ¿verdad? Pero vámonos más despacio, ¿sí? Esos son los símbolos tradicionales, ¿verdad? De los regalos de los magos, que era el oro, incienso y la mirra, que están en correspondencia con planetas, ¿verdad? El sol, el oro, Saturno, el incienso, la luna, la mirra, o con los metales que trabajaban los alquimistas, oro, plomo y plata, que precisamente, por ejemplo, haciendo también otro paréntesis más, para que vean la profundidad de este conocimiento, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Haciendo un estudio del descubrimiento de los elementos químicos, esos casi ya 200 elementos químicos descubiertos, donde hasta el número 92 son los estables, y de ahí del 93 en adelante son elementos inestables, ¿verdad? Haciendo un estudio de esta historiográfico, nos encontramos que siempre han existido 9 elementos químicos. Y todos los demás han sido descubiertos en laboratorios, ¿verdad? Con observaciones, experimentos, ¿verdad? Desde la Edad Media, un poco antes en adelante, se van descubriendo los elementos, ¿verdad? Uno Su micrófono, honorable. y de ahí le ponen al elemento descubierto por esa observación como helio. Prometo que es que no quiera poner. Entonces, los elementos que nunca han sido descubiertos, pero que siempre han existido, es el oro, la plata, el mercurio, el cobre, el hierro, el estaño, el plomo, el carbón, ¿verdad? Todos los demás sí fueron descubiertos, ¿verdad? Encontrados, ¿verdad? Pero estos 9 han sido, ya estaban, ya existían desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Por esa razón son los que se les asignan a los planetas de la astrología tradicional. El oro al sol, la plata a la luna, Mercurio a Mercurio, el cobre a Venus, el hierro a Marte, el estaño a Júpiter y el plomo a Saturno. ¿Ok? Y estos fueron o son, ¿verdad? Son esos llamados Reyes Magos, ¿verdad? Que fíjense, aquí dice algo muy interesante. Al final de la era de Piscis, termina el ciclo de los esenios. Sin embargo, 3 tradiciones subsistieron. Existieron, por lo tanto, 3 colegios de alta iniciación desde antes de la era de Aries, y en esa transición de Piscis todavía persistieron, ¿verdad? Las de los druidas de Ram, la de los cabalistas hebreos y la de la cultura griega de Pitágoras, Platón y Sócrates, ¿verdad? Que después fueron
¿qué será? Formados, ¿verdad? Formalizados a través de la leyenda, como si fueran reyes magos, ¿verdad? ¿Sí? Reyes magos, astrólogos, alquimistas, ¿verdad? Que no era uno en realidad, no eran tres en realidad, sino cada uno de ellos tenía todo un ejército de gente, ¿verdad? Viajar miles de kilómetros para llevar oro, ¿cuánto? Incienso, ¿cuánto? Mirra, ¿cuánto de mirra? ¿verdad? Entonces tenían que llevar alimentos, agua para los animales, armas para defenderse contra los intrusos, vigilantes, combustible para que en las noches, el desierto, los caminos que no eran caminos, pero se iban guiando en base a las estrellas, ¿sí? Que se representa por la estrella de Belén, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, viajaron miles de kilómetros, cada uno por su lugar. No crean que los tres iban juntitos, ¿verdad? Porque esas tres culturas que se mencionan son de tres puntos diferentes del mundo, ¿verdad? Por eso en el Medio Oriente, ¿verdad? Es un lugar tan fuerte, una carga de energía tan fuerte, que todavía esa energía no la saben canalizar. Siguen en guerra después de miles de años, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese centro confluye en tres continentes: Europa, Asia y África, ¿verdad? Y de ese lugar es donde emanan las 11 religiones vivas del mundo actual. Las 11, desde la más antigua, que es el hinduismo, el segundo lugar, el judaísmo, ¿verdad? Etcétera, hasta las últimas tres, que viene siendo el cristianismo, el islamismo y el sikhismo, ¿verdad? Del gurú Nanak, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es toda una tradición que se viene transmitiendo de una forma u otra, pero precisamente que parte de ese Medio Oriente, ¿verdad? Encontramos aquí unas definiciones simples, ¿verdad? De la astrología, la magia, la alquimia. Tal vez ya las conozcan. Veamos qué significa. Por ejemplo, la astrología trata de los cuerpos celestes en su naturaleza y en su movimiento. Es la ciencia de los mundos. Es la aplicación psicológica y simbólica de la astronomía, ¿sí? Aquí habla de los mundos, ¿verdad? En astrología no es únicamente este mundo en el cual estamos, como lo vamos a ver más después, ¿verdad? Cuando hablemos de la magia, ahí entran los mundos de los cuales también la astrología tiene injerencia, porque tanto la alquimia como la astrología y la magia están entrelazadas. No crean que son separadas, unas allá, la otra acá y la otra más, ¿no? Están juntas las tres, ¿eh? Es la relación de lo individual con lo universal, del microcosmos al macrocosmos, o viceversa. Es la influencia vibratoria viviente de uno sobre otro, ¿verdad? ¿Sí? Esa influencia, ¿verdad? Esos emanaciones cósmicas, ¿verdad? Llegan en conjunto a todos los seres de la Tierra, a todos, así, esa influencia cósmica. Hay radiaciones cósmicas muy peligrosas, ¿verdad? Como la de los rayos X, los rayos ultravioleta, los neutrinos, son partículas de altísima energía, ¿no? Sí, pero afortunadamente tenemos un campo geomagnético, el aura de la Tierra. Nos protege nuestra aura de la Tierra como ser vivo, ¿verdad? ¿Sí? Ese campo geomagnético pues se debe precisamente a esas líneas de fuerza de magnéticas que rodean a la Tierra, polo norte, polo sur. Que por cierto, ese magnetismo poco a poco está cambiando, ¿verdad? Tal y como lo predijo
el maestro Laferrier que el magnetismo terrestre iba a cambiar de un lugar hacia otro. Y está cambiando aproximadamente muy rápido, 40 kilómetros por año. De tal forma que si sigue a este ritmo, en un par de miles de años, lo que ahorita es el polo norte sería el polo sur, lo que sería el polo sur sería el norte, pero no creo que lleguemos a esa, pues a esa situación. Simplemente habrá modificaciones, cambios, ¿verdad? Ahorita estará con respecto al polo norte terrestre, pues unos 300 kilómetros de separación, el polo norte magnético, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y todas esas líneas de fuerza del campo es lo que genera el aura de la Tierra que nos protege contra esa influencia cósmica, ¿verdad? Y ya como es la misma influencia para todos, sin embargo, en cada uno de nosotros será diferente, porque también tendremos cada uno de nosotros nuestra propia aura, nuestro propio campo magnético, ¿sí? Que va a depender pues del estado de salud, del estado de ánimo, ¿sí? Del tipo de pensamientos, de la respiración, de lo que nos alimentemos. Ese campo áurico va a ser diferente para cada quien, ¿verdad? Y por lo tanto, la influencia cósmica será diferente para cada uno de nosotros, porque actúa ese logos planetario directamente como chispazos de energía diferente para cada quien. Y al decir chispazo de energía, son como rayos, ¿verdad? Los llamados 7 rayos, 7 logos planetarios, ¿verdad? Que si tenemos oportunidad hablaremos de ello también, ¿verdad? Si no es hoy, será otro día, pero tendremos que hablar de esos logos planetarios, de esos 7 rayos, cómo inciden sobre cada uno de nosotros en lo particular. Entonces, hay que cuidar nuestro estado de salud, el estado de ánimo, ¿verdad? Guardar cierto equilibrio en la forma de ser, la forma de sentir, la forma de pensar, ¿no? Porque eso puede trastornar, ¿verdad? ¿Sí? Esa aura y traducirse a nosotros como un mal ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pues a veces sintiéndose más fuerte de lo que es, más importante de lo que es, etcétera, ¿no? O menos, ¿no? Debilitación o debilidad total, ¿verdad? La astrología es la ciencia de arriba. Se denomina también cosmología, estudio de los seres vivos y del cosmos, esa relación. Está simbolizada por el incienso y tiene como emblema a la Tierra y a Saturno, ¿sí? Es la base de la enseñanza iniciática. La astrología es la base, ¿verdad? Y se complementa con la alquimia y con la magia, ¿sí? En relación con las ciencias más jóvenes correspondería a la astronomía, la parte física, la parte material, la que estudia los cuerpos, los movimientos, las distancias, los componentes físico-químicos, etcétera, ¿verdad? Pero la esencia de esos cuerpos, ¿verdad? La influencia que pudiera tener es la astrología, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la astronomía estudia el cuerpo físico, pero lo que emana la cosmología, o sea, el cuerpo celeste se le llamará universo, ese conjunto de cuerpos celestes, ¿verdad? El universo. Pero la emanación de los cuerpos es el llamado cosmos, ¿verdad? Del macrocosmos al microcosmos o viceversa. La magia es la ciencia tradicional de los secretos de la naturaleza. Consiste en captar y canalizar las fuerzas electromagnéticas gracias a la ley de afinidades, simpatías, analogías y correspondencias. Consiste en la maestría de los elementos, elementarios y elementales, ¿sí? Aquel que tenga esa maestría
pues sabrá cómo manejarlos, cómo ser de utilidad, ¿verdad? No para uno, sino para los demás, ¿verdad? ¿Sí? En atraer y concentrar a fin de incrementar sus mejores fuerzas para dirigirlas hacia una acción más eficaz, ¿verdad? Sí, en los rituales de magia, ¿sí? Si se sabe el manejo de esos elementos, ¿verdad? Pues será una posibilidad humana de bienestar, de paz, de armonía, ¿verdad? Pero si es una persona no preparada que hace ese ritual a su manera, a su forma, pues será lo contrario, desarmonía, infelicidad, desamor, ¿verdad? Es lo que puede pasar. La magia, de latín magia, deriva a su vez del griego mageia, probablemente del antiguo persa magush, que contiene la raíz mag, ser capaz o tener poder. O sea, un mago debe de ser capaz, debe de tener poder, ¿sí? A través de la fuerza de voluntad, ¿verdad? A través de su disciplina, a través de su sapiencia, a través del amor, ¿sí? A través de la felicidad. Con una cosita que le falte, ya no es un mago. La magia es la ciencia de aquí abajo, la del control que puede ejercer el ser humano sobre los elementos. Está simbolizado por la mirra y tiene como emblema a la luna, ya que toda la obra mágica se ejerce precisamente con o sobre nuestro satélite. Las fuerzas desplegadas son proyectadas al mundo astral, llamado también mundo sublunar. Y se llama así porque abarca hasta el área de influencia que supone la órbita lunar, o sea, de la Tierra a la Luna, ¿sí? Ese es el plano o el mundo sublunar, ¿verdad? ¿Sí? Es el primer mundo, ¿sí? Donde no hay tanta influencia de esa fuerza gravitacional. Cuando estamos aquí en la Tierra, la fuerza de la gravedad, una de las 4 fuerzas primordiales del universo, nos jalan a la Tierra. Nos dicen, tú debes de vivir en la Tierra, experimentar en la Tierra, ¿verdad? Y por eso es a través del cuerpo humano que vivimos, que experimentamos, que aprendemos. En el astral no se aprende. En el mental no se aprende. En el espiritual no se aprende. Se aprende teniendo cuerpo físico, ¿sí? Donde ese cuerpo físico atrae esas experiencias que sus sentidos captan, ¿verdad? Como está entrelazada con la mente, toma decisiones y esas decisiones, buenas o malas, trascendentes o intrascendentes, van hacia el espíritu, ¿sí? Entonces, siempre el cuerpo físico es la base, ¿sí? Y el mago trabaja precisamente con en ese espacio entre la luna y la tierra para un bien terrenal, ¿verdad? Vamos a ver cómo es esa influencia en forma nebulosa, en forma de brujería, ¿verdad? Es netamente terrenal, ¿verdad? Pero hay otras formas que se escapan de esa fuerza terrenal. Bueno, lo veremos después. La magia comienza donde se detiene la física, la medicina, la química, donde se detiene la ciencia cartesiana, la ciencia llamada racional. Por lo de René Descartes, ¿eh? La magia es la ciencia de los maestros, de los magísters, ¿verdad? Un maestro tiene que comprobar que es magíster. Si no es magíster, maestro, pues aunque lo nombre uno maestro, no lo será. La alquimia, en sentido místico estricto, es una disciplina espiritual de normas tradicionales y secretos expresadas en el atrayente lenguaje de la química. El oro, cuya preparación se persigue,
no es el oro cotizable de los mercados, es el perfeccionamiento espiritual, única vía para alcanzar sabiduría y poder. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la alquimia sabemos que es la conversión o la transmutación del plomo en oro, ¿verdad? Es lo que nos dice la alquimia, ¿verdad? Transmuta el plomo en oro. Sí, pero para llegar a ese estadio del plomo, tenemos que irnos al estaño. Y del estaño al hierro. Del hierro al cobre. Del cobre al mercurio. Del mercurio a la plata para llegar al oro. O sea, son etapas. No es así de la primera a la última. ¿Sí? Cuando uno entra en la universidad, se inscribe en el primer grado, ¿verdad? Luego tendrá que pasar el segundo, el tercero, el cuarto. No llega y ya es titulado. Tiene que pasar distintos estadios de preparación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el plomo, aquí entre nos, ya saben ustedes, se lo repito, pues es lo denso de uno. El plomo es el elemento más pesado de los metales, ¿verdad? El más pesado, ¿sí? Y lo más pesado de nosotros, lo más denso, pues posiblemente sean, no sé, los apegos a las cosas materiales, apegos a las cosas sentimentales, ¿verdad? El sentirse dueño de las cosas, ¿verdad? Las cosas son para que fluyan, para que sean de utilidad, para que disfrutarlas, no para apoderarse de ellas, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor los vicios son una forma también de estar viviendo el plomo, ¿verdad? ¿Sí? El mal genio, el mal carácter, ¿verdad? La codicia, la envidia, ¿verdad? Los celos, pues eso será el plomo de uno, ¿sí? ¿Sí? Y a lo mejor el oro pudiera ser esos valores, esas virtudes, ¿verdad? ¿Sí? El respeto, el orden, la tolerancia, la comprensión, la lealtad, la justicia, la benevolencia, generosidad, etcétera. Todo eso pudiera ser el oro, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos de unas o de otras, ¿verdad? O sea, estaremos ahí combinados, ¿verdad? Porque pues, no somos tan perfectos, ¿no? Pero le hacemos la lucha, le intentamos a no ser tan, pues tanto de plomo, ¿no? No codiciamos, no, pues no tenemos vicios, no hay tantos apegos, pues a lo mejor no hay tantos celos, no hay ganas de pelear, ¿verdad? ¿Verdad? Eso pudiera ser el plomo, ¿verdad? Y el oro sería las virtudes, ¿verdad? ¿Sí? En síntesis, la verdadera obra de la alquimia o el arte magna radica en el hecho de una transmutación psíquica, la transformación de las fuerzas físicas en espirituales. Es un sistema de realización individual. La alquimia es la ciencia que une la astrología con la magia, ¿verdad? La astrología, dijimos, la ciencia de arriba, la magia, la ciencia de abajo. La intermedia, la que une, es la alquimia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? En astrología, por ejemplo, ¿verdad? Ahí está el cosmobiograma, la carta natal, ahí está la carta natal, donde hay 12 casas, 12 signos, 10 planetas, 9 aspectos planetarios, ¿verdad? Toda esa revoltura de signos, de colores, de rayas rojas, azules, verdes, ¿verdad? Etcétera, pues nos dan una idea de nuestra forma de ser, ¿verdad? Y ahí en la carta dice, pórtate bien, si no te irá mal. Ah, bueno, eso dice ahí la carta natal. En la magia, la ciencia de abajo, a lo mejor haciendo esos trabajos
rituales que uno puede hacer o que nos van preparando, que estamos autopreparándonos para realizar algunos rituales, ¿no? Nos dice, hazlos bien si no te va mal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya hay dos conceptos iguales. Acá en la astrología dice, pórtate bien si no te irá mal. Y aquí la magia nos dice, haz las cosas bien si no te irá mal. Y la alquimia trata de resumirlo, ¿verdad? Transmutar el plomo en oro, lo malo en bueno, lo feo en agradable, lo agradable en lo desagradable en agradable, ¿verdad? ¿Sí? Por eso se le llama la ciencia del medio. Tiene tres objetivos básicos: medicina universal, piedra filosofal, música de las esferas. Ese sería otro tema, la alquimia. De la astrología y de la magia es la que permite reunir el principio de arriba con el principio de abajo, como este ejemplo que pusimos. Está simbolizada por el oro y como emblema tiene a la sal. Se ha mirado a la alquimia siempre como la que posibilita cambiar unos metales en otras, que sería la crisopopeya. Cuando la verdadera transmutación que se persigue o se debería perseguir es a nivel psíquico, la transformación de las fuerzas físicas en espirituales. Entre las fuerzas físicas, principalmente las sexuales. Estaría compuesta por el sistema yoga y el método de la Kabbalah. La parte física de la alquimia dio lugar a la actual química. ¿Ok? Entonces, en laboratorios de física especializada, ¿verdad?, se puede convertir muy bien el plomo en oro, o sea, metal plomo en metal oro, ¿verdad? Pero es un desgaste de energía tremendo, una inversión monetaria muy fuerte, muy importante, ¿verdad? ¿Pero para qué? ¿Sí? Mejor hacerlo a nivel psíquico, como dice aquí, ¿sí? Transmutar esa energía negativa de uno en positiva, el plomo en oro. Y así entramos más de lleno a lo que es la magia para entrar poco a poco al terreno de lo que es la brujería. Ahí está el mago, ahí está el mago. Ese mago debe tener ese poder. Sí, no sé si se le nota ese poder, pero ahí está su poder, ¿verdad? La fuerza que se le dé. Tiene que emanar de él esa energía que se note a leguas, ¿no? ¿Sí? Su mirada, su porte, sus insignias, sus vestimenta, sus formas de tratar a la gente, etcétera. Ahí será realmente un mago, ¿verdad? No tendrá que ser débil de carácter, poca fuerza de voluntad, indisciplinado, pues vestirse como sea, juntarse con la gente que sea, hacer proclamas las que sean, no tiene que ser una persona honorable. La magia, como ya lo hemos dicho, que era simbolizada por la mirra y la luna, ya que toda su obra se ejerce precisamente sobre nuestro satélite. Las fuerzas desplegadas son proyectadas en el mundo astral o mundo sublunar, y los lugares mismos de las operaciones tuvieron a menudo la forma de crecientes de luna, ¿sí? La luna siempre es pues el sinónimo de magia, de brujería, de encantamientos, de sortilegios, ¿verdad? ¿Sí? De la licantropía, ¿verdad? Esos hombres lobo o mujeres lobo, ¿sí? Los incubos y los sucubos, ¿verdad? Esas entidades del planos densos, ¿verdad?, que pueden materializarse realmente, ¿verdad? Aunque parezca que no, pero es cierto como algunas fuerzas, sobre todo en estados mediúmnicos, en estados catalépticos
o espiritistas, pueden proyectarse esas entidades, de esos planos subhumanos. La magia, lo cual es lógico, no puede de ninguna manera, incluso ínfima, alterar la majestad del orden universal. Esta verdad ha sido con frecuencia completamente ignorada, ¿sí? Porque cuando una persona, un individuo que sabe sobre algo de magia, ¿verdad? Algo sobre los rituales, ¿verdad? Puede sentirse tan poderoso, tan fuerte, que puede alterar el orden, ¿verdad? Puede alterar el orden, pues, en una organización, en un país, en el globo terráqueo, ¿verdad? Algunos hasta forma inconsciente, ¿verdad? ¿Sí? Como es pues esos personajes dentro de la historia, ¿verdad? Que han tratado de conquistar el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Y que no lo han logrado afortunadamente, ¿verdad? Es el caso de ¿cómo se llama? Thanos, ¿se acuerdan de Thanos? Ese gigante, ese titán de la película Los Vengadores, ¿verdad? ¿Sí? Que en su mano izquierda, tiene un guante con piedras preciosas, piedras de colores, ¿no? Que esas piedras fueron generadas al principio de los tiempos, en la gran explosión, ¿sí? La piedra del alma, de la verdad, del tiempo, de la vida, etcétera, ¿sí? Y el que tenga eso en su poder puede hacer lo que quiera con el mundo. Y ese Thanos, después de destruir al mundo completo, que era su necesidad prioritaria, dijo, ¿y ahora qué hago? Ya no hay gente, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, a veces son las presunciones de la gente que puede dominar, que puede gobernar, que puede instruir, pero no, a veces son meras suposiciones, porque siempre el cosmos, ¿verdad? Tiene cierta emanación imperativa, ¿verdad? ¿Sí? Y aquel que ande alterando ese orden universal, pues sufrirá las consecuencias, ¿verdad? Como lo dice aquí, Pío. El mago es simplemente un investigador que trata de hacer penetrar lo sobrenatural en el terreno de lo natural. Y la magia no es, después de todo, según la expresión de Karl Duprel, más que la ciencia natural desconocida, ¿verdad? La magia, ¿verdad? Es algo desconocido, ¿verdad? Es algo todavía cubierto, protegido, ¿sí? Porque para su uso, para la operación, se requiere un conocimiento y un entrenamiento y una transmisión de poder, siempre de maestro a discípulo, del instructor al alumno, ¿verdad? De labio a oído, siempre, ¿verdad? Siempre. Si alguien que se autonombre maestro y si no tiene maestro, ¿qué está haciendo? O sea, no hay un ser vivo que no le pueda tocar la coronilla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de ahí en esos terrenos de la magia, siempre el discípulo debe tener un maestro que le pueda tocar aquí la coronilla con su mano derecha, ¿verdad? ¿Sí? Para poderle transmitir algo. Si no lo tiene, aunque quisieran, ¿hasta dónde va a ir esa persona? La ciencia que utiliza ciertos sistemas y métodos para lograr una maestría sobre las leyes y fuerzas de lo invisible, para producir un efecto constructivo o destructivo sobre lo visible, es el empleo de las fuerzas naturales y principalmente el conocimiento de la teoría de las vibraciones. Eso es lo que hace eh, esa definición de magia que hace el maestro, ¿verdad? Es una ciencia que tiene que estar la gente preparada para ello, ¿verdad? La magia en lo general, así en lo general,
comprende 3 disciplinas: teurgia, la magia celeste o magia luminosa. 2, la magia operativa, la magia terrestre. Y 3, la brujería, hechicería y chamanismo. Estos constituyen la magia de lo infrahumano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay 3 en lo general, ¿verdad? 3 disciplinas que comprende esta magia: teurgia, la magia operativa y la brujería, con la hechicería y chamanismo. Vayan tomando nota porque luego vienen las preguntas que les voy a hacer yo a ustedes, ¿eh? Se habla también de la baja y alta magia. ¿Cuál es una y cuál es otra? ¿Sí? Dentro de estas anteriores, ¿verdad? Una será alta y otra será baja. ¿Podrá la teurgia, por ejemplo, ser baja o será alta? ¿La brujería pudiera ser alta, pudiera ser baja? ¿Sí? Vamos a ver. Baja y alta magia. Dice, la baja magia es una superstición porque sus prácticas, que en un tiempo fueron razonables, ahora son una charlatanería, porque sus prácticas están deformadas por personas que solo buscan ilusionar a sus semejantes, denominándolas brujería, goesia o magia negra. ¿Sí? Entonces la baja magia existe, ¿verdad? ¿Sí? Y puede ser canalizada a través de estas formas, ¿verdad? ¿Sí? A través de la brujería o de la magia negra, ¿verdad? La principal causa de que se sirven los encantadores para hechizar con una mayor eficacia y vehemencia es la fuerza y la influencia de los cuerpos celestes que se extiende no solo sobre los hombres, los seres humanos, sino también sobre los animales salvajes, los árboles y las piedras, ¿no? Eso lo encontramos con este autor que está ahí mencionado, ¿sí? Entonces, hay pues una forma, una herramienta que utilizan esos brujos, esos encantadores, esos hechiceros, ¿verdad? ¿Sí? Que pueden utilizar esa fuerza que tienen para causar un daño, ¿verdad? No solamente sobre los seres humanos, sino los animales y objetos, ¿verdad? ¿Sí? Hay veces, por ejemplo, que para hacer un daño, ¿verdad? Alguien que sabe hace pues, un muñeco de cera, una muñeca de cera, ¿sí? Le puede clavar algunos alfileres o bien con un trapo, un pañuelo de esa persona, una bufanda, un suéter, lo que sea, puede hacer ahí una figura que semeje un ser humano, su cabecita, los brazos, sus piececitos, ¿sí? Y luego encajarle algunas alfileres, algo puntiagudo, clavos, etcétera, o ponerlo en el fuego para hacer un acto de magia oscura, ¿no? ¿Sí? Entonces todo eso, aunque parezca que no, pero sí existe, ¿verdad? Dice, la alta magia está velada por el misterio de los símbolos y resulta difícil comprender sus leyes. Sin embargo, presenta mucho interés y Max Müller no ha dudado en reconocerlo, diciendo, se limitará a comprobar que todo encantamiento mágico, por absurdo que pueda parecernos, hoy día ha debido tener primitivamente su razón de ser, la alta magia, ¿verdad? Sí, está resguardada porque hay una serie de fórmulas, de símbolos, de palabras secretas, ¿verdad? Sí, que como les digo,
se transmiten siempre en silencio, ¿verdad? Siempre de maestro a discípulo, ¿verdad? Siempre de labio a oído, ¿verdad? Y ahí es donde puede operar esa alta magia, ¿sí? La alta magia descansa sobre el principio de que existen en la naturaleza fuerzas ocultas a las que se denomina fluidos. Estos fluidos pueden ser de tres naturalezas: magnético y puramente terrestre, vital y principalmente humano, y esencial y generalmente cósmico. Esos fluidos son los que se maneja en la alta magia, ¿verdad? En la teurgia. Y por qué no, en algunas ocasiones, en la magia ceremonial, ¿verdad? Incluso en un ceremonial cósmico se puede manejar eso. Si hay gente capaz de hacer eso, lo puede hacer, ¿verdad? Manejar esos fluidos, el magnético, el vital y el esencial. Pero implica riesgo. No es así porque yo ya conozco, yo ya sé, lo voy a hacer, a ver qué pasa. No, puede pasar algo terrible, no solamente para el que está haciéndolo, sino para esa comunidad, esa gente que está ahí atenta. Aquellos a los que más comúnmente se atribuyen los fenómenos del psiquismo, es decir, las manifestaciones misteriosas e hiperfísicas del ser, el doctor Baraduk dice: más allá de las sustancias químicas, sólidas, líquidas o gaseosas, más allá de las formas conocidas de la energía que penetran los cuerpos y elaboran la estructura material, el hombre está preparado por una fuerza vital superior, por su actividad y su inteligencia. O sea, hay algo de inteligencia. Acuérdense de esos atributos de la divinidad, ¿verdad? Dentro de los atributos de la divinidad se encuentra la inteligencia creativa, ¿no? Se encuentra el ceremonial, se encuentra el devocional, se encuentra la voluntad, se encuentra la mente concreta, ¿verdad? Entonces, no, pues los invito a estudiar simplemente esos atributos de la divinidad, ¿verdad? El doctor agrega: en el conjunto de las fuerzas que nos rodean, las hay que son de características netamente inferiores, brutales, definidas o en estado libre. Unas de ellas ávidas de adaptación y otras más o menos adaptadas, es decir, más o menos inteligentes. Y así se llega hasta las inteligencias superiores, que forman seres verdaderamente aparte. Sí, como lo vamos a ver más adelantito, sí, esas entidades pueden ser favorables o desfavorables, que se manejan en los rituales. Concretamente, cuando se colocan los elementos, esos elementos alquímicos, como cuando se Pues, colocan, ya, como se colocan los elementos alquímicos como la tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿sí? Si se sabe manejar eso, esos elementos, puede ser algo favorable o puede ser algo desfavorable, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ahorita vemos el ejemplo. En cuanto a los fluidos esenciales cósmicos, pertenecen a un orden más elevado. La magia es la única que ha tenido la osadía de ocuparse de ellos. Cooperan a la dirección general del universo. Aquí adelantándoles algo, por ejemplo, ¿verdad? Hay tres mundos sobre los cuales el teurgo puede trabajar, ¿verdad? ¿Sí? El mundo sublunar, el mundo solar y el mundo del empirio, ¿verdad? En cada uno de ellos hay una jerarquía establecida permanentemente, ¿verdad? Que están en esos procesos de evolución también, ¿verdad?
¿sí? Y que también pueden ser solicitados, pueden ser llamados para realizar alguna actividad mágica, ¿verdad? Pero para eso se requiere también la ayuda de las entidades que están dispuestas a colaborar, como serían esos elementos que estoy diciendo, ¿sí? La tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿verdad? En un momento dado se provoca a este mundo denso, ¿sí? De los elementos químicos, colaborando también con los elementos del reino vegetal que están ahí en las orillas, ¿no? Para incidir en un punto donde coincida con esas fuerzas o huestes angelicales de las que estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Es toda una técnica, todo un misterio, toda una ciencia que se realiza en algunos rituales, ¿verdad? La alta magia estudia estas fuerzas poco conocidas, pero naturales, que pueden utilizarse en 4 formas. 1. El hombre actuando sobre sí mismo. 2. El hombre actuando sobre el mundo exterior a él. 3. Los fluidos actuando en el astro, o sea, la Tierra. 4. Los fluidos actuando fuera del astro, en el sistema solar. Aquí este término hombre pues, es tomado literalmente, pero se refiere a un ser humano, ¿verdad? Hombre o mujer pueden usar la alta magia, ¿verdad? Un hombre o una mujer pueden hacerlo si están debidamente consagrados para ello, ¿verdad? Las 2 primeras modalidades se refieren a los fluidos de que dispone el ser humano y las 2 últimas a los fluidos existentes en la naturaleza, ¿sí? De la tierra y las del sol. Siguiendo las concepciones antiguas, se desprende la existencia de 2 clases de magia, ¿verdad? Ya habíamos visto una clasificación de la magia en 3, ¿se acuerdan que eran 3? Pero no, es diferente de esas 2 clases de magia. Clases es diferente a una, a la división que hicimos de la magia anteriormente. Uno es la magia microcósmica y la otra es la magia macrocósmica. Pero cada una de estas 4 formas mencionadas anteriormente, ¿verdad? La anterior, ¿verdad? ¿Sí? Estas 4, pueden ejercitarse de 2 modos, en modo personal o en modo ceremonial, ¿verdad? ¿Sí? En modo personal, cuando el fenómeno se opera sin el concurso de ningún rito exterior. Y en modo ceremonial es la alta magia ceremonial, que incluso penetra en el dominio de la religión por sus manifestaciones exteriores, ¿verdad? En un momento dado, sí, esos rituales religiosos llegaron a tener un poder carismático muy interesante, muy fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Desafortunadamente, en algún momento de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del cristianismo católico, ¿verdad? A partir de 1960, en el Segundo Concilio Económico Ecuménico del Vaticano, ¿sí? Se alteró el formulario que usaban pues los sacerdotes que manejaban estos rituales carismáticos, ¿verdad? Y se empezó a perder ese valor, ¿verdad? El valor de la misa, ¿verdad? ¿Sí? Ya no es tan fuerte, tan intenso como antes se hacía, ¿verdad? Sí, se cambiaron algunas fórmulas, ¿verdad? Se cambiaron algunos aditamentos, se empezó a usar el público como participante directo, ¿sí? Se empezó a oficiar frente al público, ¿verdad? Y que es el poniente, y no al oriente como debería de ser, etcétera, ¿no? Entonces, llegó a penetrar en el dominio de la religión también, ¿verdad?
A propósito de esto, dice ahí este personaje, la magia ceremonial es una operación por medio de la cual el ser humano trata de someter por el propio juego de las fuerzas naturales a las potencias invisibles de diverso orden y hacerles realizar lo que requiere de ellas. Con este objeto las capta, las sorprende, por así decir, proyectando por efecto de las correspondencias que supone la unidad de la creación, fuerzas de las que no es dueño, pero a las que puede abrir caminos extraordinarios. Entonces, la magia ceremonial está a la disposición, está la energía que se maneja, está a la disposición del magíster. ¿Sí? Pero debe ser todo un magíster, un maestro que domine a los elementos, que tenga la fuerza necesaria para hacerlo. Si no, se convertiría en un magiciano y no en un magíster. ¿Sí? De ahí esos pentáculos, esas sustancias especiales, esas condiciones rigurosas de tiempo y lugar, que es preciso observar los terribles peligros, porque la dirección exigida en poco que se altere hace que el audaz se vea expuesto a la acción de potencias ante las cuales no es más que un grano de polvo, ¿sí? Porque en los rituales así fuertes, en los rituales mágicos que maneja el teurgo, ¿sí? Debe tener pues un estado de salud perfecto. Debe de estar su estado de ánimo perfecto. Debe de estar en su mente tranquila, serena, en paz, ¿verdad? Debe estar su alma pues, en un estado de ánimo adecuado, ¿no? Porque si llega así con una vibración negativa, sus pensamientos alterados, una respiración no serena, no tranquila, y empieza a manejar lo que sabe, pues le llegará ese peligro terrible del que se habla, ¿no? Y eso es real, es verdadero, ¿no? ¿Sí? La magia ceremonial es de un orden absolutamente idéntico a la ciencia. Nuestro poder es casi nulo en relación al del vapor, electricidad, etcétera. Pero al oponerles por una serie apropiada de combinaciones, las fuerzas naturales, por potentes que sean, las concentramos, las almacenamos, las obligamos a transportarnos, a destruir masas que nos anularían, a reducir a algunos minutos de tiempo distancias que no podríamos recorrer más que en años, a rendirnos 1000 servicios. O sea, están a nuestra disposición. Bueno, aquí entraríamos al campo de la astrosofía, ¿no? Donde esos genios, esos 72 genios, pues están a la disposición de uno, del magíster, del mago, ¿no? ¿Sí? Pero son fuerzas tremendas con las que hay que saber lidiar. Como dice aquí, la electricidad es peligrosísima, pero cuando se sabe manejar bien, con guantes aislados, eh, con adecuado todo ese movimiento, pudiera ser de un gran servicio. El vapor igualmente, la energía hidráulica, cualquier tipo de energía es fuerte, pero si no se sabe manejar sería incontrolable, ¿no? La voluntad del sapientísimo arquitecto del universo es el que domina y gobierna con su omnipotencia divina todas las monarquías y todos los reinos del mundo e incluso a la magia sagrada. Con todo y su sabiduría está sometida a su poder infinito, el gran arquitecto del universo. Esa inteligencia superior que le podemos llamar Dios, Jehová, Demiurgo, Alá, como le quieran llamar, pero es una energía única, ¿verdad? Se debe considerar buena salud, porque si el cuerpo es débil y enfermo, está sujeto a diversos achaques,
de donde al final el resultado es impaciencia y falta de energía para realizar y proseguir la operación mágica. Y un hombre enfermo no puede estar limpio y puro, ni disfrutar la soledad. Y en tal caso es mejor cesar, considerar la seguridad personal, ¿verdad? Estamos hablando de los ritos, ¿verdad? De los rituales en general. Un rito es llevar un orden establecido de las cosas. Por ejemplo, en el antenaje, ¿verdad? En el antenaje, ¿verdad? El rito es poner la tierra aquí, el fuego del otro lado, el aire por acá, el agua aquí, el devocionario en el centro, el libro sagrado acá abajo, las velas de los extremos ahí, ¿verdad? Posiblemente un mantelito ahí abajo para hincarse, ¿verdad? Eh, el Tao, si hay un Tao ahí rojo, ¿verdad? Pues adecuado. Si están los signos del zodiaco alrededor, mejor. Ese es el rito, el orden de los elementos, ¿verdad? ¿Sí? En el oriente siempre estará Acuario y en el otro lado estará Leo, ¿sí? Porque para esas cuestiones el osar es el importante, Leo, ¿verdad? Para llegar a la sabiduría, pero hay que querer. Tauro al lado izquierdo de uno y al lado derecho el silencio de Escorpión, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el rito, el manejo de los elementos, ¿verdad? ¿Sí? Ya es el ritual en sí. Por ejemplo, en el antenaje dice uno, primera parte, oración al demiurgo, bajo la presencia de Mercurio, el color blanco. Y está uno ahí diciendo algo. Mercurio lo está invocando a Mercurio. El color blanco se presenta, ¿sí? Y la oración al demiurgo, que es esa fuerza de mercurial para atraer al séquito de los dioses o de los logos planetarios, ¿eh? Pues uno dirá, pues es un simple antenaje, no pasa nada. No, depende de la actitud de uno, ¿sí? Depende de las ganas, de la fuerza, de la salud del individuo, ¿sí? Traten de no hacer el antenaje si se sienten débiles, deprimidos, enfermos, si hay preocupación, o si andan con prisas, o que si tienen ganas de pelear, mejor no hacerlo, ¿sí? Y eso que es antenaje, que será en otros tipos de rituales, ¿eh? En nuestra orden iniciática, la Suprema Orden del Aquarius, ¿verdad? Es ritualística, ¿verdad? Ritualística. Ahí se maneja, ¿verdad? 4 rituales principales, 4, que están en asociación con los 4 brazos de la Cruz del Aquarius, de ese emblema de la SOA, ¿verdad? ¿Sí? Y cada uno de los rituales se maneja de un grado en adelante. Por ejemplo, el primer grado, ¿verdad? Está dispuesto a trabajar en esos rituales, en esos trabajos que se dice trabajos de cámara. Ese sería el primer ritual, que puede participar el segundo, el tercero y el cuarto en adelante, ¿verdad? Pero no menos, ¿verdad? Menos del primer grado reconocido, ¿sí? Su estado de conciencia, primer grado. El segundo ritual sería la concentración tibetana, ¿verdad? Que se dirige actualmente todavía, ¿verdad? Del segundo grado iniciático en adelante, el grado de Gagpa, perfecto afiliado. El Getulce es el novicio, el perfecto afiliado es el Gagpa, ¿verdad? Ahí no puede trabajar el primer grado, solamente de segundo en adelante. El tercer ritual sería la renovación del fuego sagrado, ¿verdad? Es todo un ritual también, ¿verdad? ¿Sí? O antiguamente llamado amarre del sol, que se lo realiza el tercer grado, el grado de Gelón o adepto consagrado, ¿sí?
Y de ahí en adelante, el tercero, el cuarto en adelante lo pueden oficiar, no el segundo ni el primero. Y el cuarto ritual es el ceremonial cósmico, ¿verdad? De el gurú o instructor, que lo puede realizar el quinto y el sexto grado también, pero no el tercero, ni el segundo, ni el primero. Hasta el momento es así, ¿verdad? Hasta el momento es así, pero estamos en la era del Acuarios, gobernada por Urano. Urano es cambios, movimientos, adaptaciones, porque así lo sugiere el maestro Laferrier, ¿verdad? Lean el primer gran mensaje y se darán cuenta de esas claves que dice el maestro Laferrier, ¿verdad? Que la iniciación, ¿verdad?, se va adaptando de acuerdo a lo que se esté viviendo en esos momentos, ¿verdad? No se escucha, maestro. ¿Ya se escucha? Yo sí escuchaba. Ya se escucha. Ah, Sí, yo también escucho. ok. Sí se estaba escuchando. Bueno. Entonces, de tarea les dejaría que de esos 4 brazos de la cruz del Aquarius, relacionarlos con cada uno de esos rituales que he mencionado. ¿Cuál de los 4 brazos correspondería a los trabajos de cámara? Estoy hablando de Getulce en adelante, ¿verdad? ¿Cuál a la concentración tibetana? ¿Cuál a la renovación del fuego? ¿Y cuál al ceremonial cósmico? ¿Cuál brazo correspondería? De tarea, ¿verdad? ¿Sí? Si no, pregúntenle al que más quieran, a lo mejor él sabe, ¿verdad? ¿Sí? Pero sería como de tarea, investigar así, hacer algo con nuestras neuronas, ¿no? Voy a ver qué hora es. Creo que ya voy a brincarme algo de estos. Dice, la magia es la ciencia de los maestros que ejercen control sobre los elementos elementarios y elementales, mediante fuerzas energéticas desplegadas en el plano astral, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son esas energías, ese control de que está hablando aquí, elementos elementarios y elementales? Vamos a ver. Dice, un magíster tiene conocimiento perfecto y Sí, fue el sonido. los elementos son los estados que estructuran la materia mediante sus estados sólidos, líquido, gaseoso y radiante, que exactamente son los mismos componentes del cuerpo, los demás: cuerpo físico material, sangre y los fluidos, aire que se respira y la temperatura corporal. Eso ya lo saben. Pero, ¿qué son los elementares? Son los espíritus de los elementos no evolucionados. En ocultismo no hay empleo ninguno del singular para ese término. Los elementares todavía son groseros y no tienen su individualidad en el sentido general. Sirven como almas a los animales, los elementares. Los elementares provienen de la esencia primitiva, de la Ein Sof, cuando se manifiesta el absoluto. Viven en el mundo de los elementos que gobiernan a la naturaleza y organizan el mundo animal, antes de poder perfeccionarse e integrarse en elementales para pasar después al reino humano. Y por tanto, al operar la magia, el mago tendrá la capacidad para ahuyentar a esas entidades indeseables que pueden entorpecer la armonía prevaleciente en una ceremonia cósmica.
Esos son los elementares. ¿No? Los elementales o elementales con una H ahí intermedia son las entidades astrales las cuales frecuentan al mundo psíquico y las cuales son tan peligrosas para los espiritistas, quienes hacen experiencias de mediumnidad y quienes siempre captan los efluvios de las comarcas bajas, en donde precisamente esos elementales buscan una envoltura para manifestarse. Después de perfeccionarse, los elementales pasan al mundo de los elementares para ser absorbidos de nuevo por el absoluto, de donde todo emana y a donde todo debe volver. El elemental es, pues, bien una entidad especial de los elementares y proviene sobre todo de los polvos astrales, o bien de elementares que están listos para pasar a la cadena humana y cooperan así este estadio. Por otro lado, la emoción o sentimiento intenso en algunos magicianos, sin pretenderlo o inconscientemente, los convocan y se genera en este operario modificaciones en su personalidad. Por ejemplo, mal carácter, ser ofensivo o acusatorio con las personas. Después de una hora. La codicia lo invade, quiere tener la razón siempre, etcétera. Mira cómo le rayaron su presentación. Es poquito, en la otra estaba muy rayada. Los elementarios. ¿Ya viste? Sí, no quieren ver, pues que sí. Vaya, ¿no? Hay un micrófono Por abierto. favor, queridos hermanos, cierren sus micrófonos. Gracias. ¿La tenemos abierta? Los elementarios son los espíritus de esencia muy sutil, quienes reinan sobre los elementos. Las salamandras sobre el fuego, los silfos sobre el aire, los gnomos sobre la tierra, las ondinas sobre el agua. Son entidades humanas, seres evolucionados, espíritus inmortales, quienes terminaron el ciclo de la reencarnación y los cuales están listos a reintegrarse al absoluto. Su presencia en los elementos, tierra, agua, aire y fuego, indica que provienen de una vibración muy elevada y acercada a Dios, el Ein Sof. Estos son los seres con los que se asocian con las huestes angelicales, ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potestades, dominaciones, tronos, querubines y serafines, y que actúan en los planos sublunar, solar y empíreo. ¿Sí? Pues básicamente es esto. Claro, no hablamos nada de brujería, ¿verdad? ¿Qué es lo que seguiría? ¿Verdad? ¿Sí? En esas clases de la magia. Seguiría prácticamente el tema, pero creo que abusé de pues de la investigación que hice, ¿verdad? Pero no sé si tengan alguna pregunta. No hemos hablado de brujería, ¿verdad? ¿Sí? Es todo un tema aparte, pero quise hacer una introducción, que más que nada introducción fue todo un tema, ¿verdad? ¿Verdad? De los magicianos, de los magistas y de los magisters, ¿verdad? Los magicianos son los que creen que hacen magia, ¿verdad? ¿Sí? Que ilusionan a la gente, que provocan en ellos ciertos estados de shock también, ¿verdad? Esos son los magicianos. Los magistas son los que acomodan bien las cosas, los elementos, hacen todo un ritual adecuado, hay limpieza, hay cierta precisión, pero no tienen el dominio sobre los elementos, los elementares, ¿verdad? ¿Sí? Y que pueden provocarle en él, si no saben manejar bien, pues esos cambios en su personalidad, esos deseos de poder, de riqueza, ¿verdad? Que se ven en algunas películas, ¿verdad? ¿Sí?
y están los magísters, los que sí tienen un conocimiento pleno y perfecto de las cosas que están haciendo, que sí pueden dominar a la naturaleza, ¿verdad? ¿Sí? Etcétera. No sé si tengan alguna pregunta, ¿verdad? Claro, falta mucho por terminar este tema, pero creo que será suficiente por el día de hoy. Maestro, Buenas noches, maestro. Sí, hay Bueno, varias Maestro, yo le bueno. quiero hacer una pregunta. Sí, por ahí hay alguna pregunta en el chat, si gustan hacerla, o agarramos la palabra también. Bueno, en el chat hay varias preguntas y hay varias manos levantadas. Yo estoy aquí en el Arran de Cuautla y se escucha algo de interferencia. No sé si gustan, por favor, levantar las manos e ir haciendo sus preguntas. Primero es Galaxy J4 y después Vidal Silva. Muchas gracias. Un nombre cósmico, Galaxy J4. Muy bien, bueno, entonces les vamos a dar preferencia a los que levanten la mano, así como lo dijo nuestra amiga Eloísa. Adelante el primero. Ya sé quién. Sí, yo soy Galaxy. Qué bueno, mucho gusto. ¿De qué planeta Mucho viene? gusto. Vengo de Urano, ahorita. Bueno. Maestro, un gusto y un placer saludarlo, primero que todo. Gracias. Se me vino ahorita a la mente con respecto al tema que está hablando de los grados, del primer grado y el segundo grado que va escalando y va haciendo ciertos rituales, ¿no? El segundo y el tercero y el cuarto, pero a mí se me ocurre pensar en el cuarto. ¿Cuál es su experiencia que he vivido en cuanto a los beneficios que se obtienen cuando se obtiene el cuarto grado? A partir de ahí, pues dejan muchas cosas en un sentido, pero yo pienso que hay otras cosas que son aprovechables en su vida, ¿no? Entonces sí me gustaría que ampliara un poquito en el grado de gurú, normalmente desde la perspectiva de lo que uno ve, pues uno no vive ese mundo de dejar el dinero y de ya están en una misión más comprometidos, ¿verdad? Entonces, Okay. ¿cuáles son los beneficios que obtiene ya el gurú? Bueno, A habrá partir de del gurú, gurús, habrá sí, de gurús a gurús, ¿eh? Yo hablaré de mi gurú, de este sí, gurú. sí, ¿Sí? del de Ok. usted, exactamente. Bueno, yo tengo aquí casi 4 años en este menester, ¿verdad? Casi 4 años, ¿verdad? Y he notado, ¿verdad? Que ese cuarto chakra que en teoría se desarrolla, como que apenas a mí me está haciendo cosquillitas ese cuarto chakra, apenas después de 4 años, ¿verdad? Lo que es el amor universal, ¿sí? Ese sentido de amar, de querer, de acercarse a la persona, de abrazarla, de encariñarse en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Sí? Porque no es el amor venusino. El amor venusino es el material, el deseo, ¿verdad? Sino más bien el amor octava superior de Venus, que es el de Neptuno, algo más universal. Para mí la clave de un gurú, ¿verdad? Que tenga desarrollada esa capacidad de amor, provocará unión, provocará fraternidad, provocará respeto, comprensión humana, ¿sí? Si existe eso, para mí, que es lo que yo tiendo a lograr, ¿verdad? Estaré trabajando bien el grado de gurú, ¿verdad? Si no logro llegar a eso, comprensión, tolerancia, respeto, armonía, fraternidad, estaría trabajando mal este grado, ¿verdad? Es lo que pienso ahorita de mí mismo ahorita. ¿Ok?
Gracias, maestro. Vidal Silva, por favor. Buenas noches, honorable gurú. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo quiero aprovechar el momento, aunque no se habló del tema propuesto, sino se dio una breve introducción que a mí en lo particular me encantó. Pero mire, yo de niño siempre crecí en una comunidad donde se manejaba mucho el chamanismo, la magia, digamos, negra, ¿no? Entonces, era una forma de controlar o manipular las voluntades de las personas. Yo me acuerdo que acompañaba a mi mamá siendo un niño y me empezaba a reír, ¿no? Y me acuerdo que una persona dentro de su proceso de estadio se volteó y me dijo, tú quedarás no sé qué por toda la eternidad condenado a no sé qué y no sé cuándo. Yo era un niño de 13, 14 años, me quedé impávido, muy asustado. Y bueno, siempre ha quedado eso como en mi mente, preguntar cómo se rompe todo eso. Yo sé que hay que hacer un trabajo individual, sé que hay que ajustarse con las disciplinas, etcétera. Pero cómo romper eso que en su momento se dio, ¿no? Es la pregunta que yo le haría. Bueno, al principio, siendo uno niño, es fácilmente sugestionado, ¿sí? Precisamente por la poca formación que tiene, ¿sí? Ahí pudieran utilizarse algunos medios materiales de protección, ¿verdad? Sí, en los mercados, hay algunos mercados que venden esos productos antibrujería, por decirlo así, ¿verdad? Incluso en la misma casa, la misma familia puede tener algunos métodos de limpieza, ¿no? ¿Sí? El huevo, el pirul, etcétera, algunas hierbas adecuadas. O bien en la familia, principalmente en el signo del escorpión, pues hacer una limpieza del ambiente de la casa, ¿no? Con ciertos ingredientes, el incienso, la mirra, no sé, la mostaza, la lumbre, etcétera, el carbón, algunos elementos con los cuales se puede incensar las 4 paredes de cada habitación, ¿verdad? ¿Sí? Siguiendo un ritmo, ¿verdad? Adecuado, ¿sí? En realidad, uno cuando tiene poca voluntad, se siente débil o está débil, es cuando más lo pueden atacar esas entidades, ¿verdad? Actualmente, ahora, ¿verdad? Ya después de algunos años, que ya tiene, yo creo que ya dejó de ser niño, ya tiene más voluntad, tiene más fuerza. Y eso, si es más fuerte de voluntad que aquella persona que le dio ese encantamiento, se puede eliminar así, ¿verdad? No sugestionarse, ¿verdad? Porque sugestionarse implica atraer, ¿verdad? Atraer, ¿verdad? Siempre con voluntad, con fuerza. A mí no me pasa nada, yo soy fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Así puede ser, pero en primer lugar, el comportamiento humano también tiene algo que ver, ¿no? ¿Sí? Esas formas ridículas a veces del ser humano de querer tener, de querer poder, de querer hacer algo así tenebroso, eso es malo. O sea, eso atrae a esas entidades de esos elementales que pueden incursionar en las vidas de uno, ¿verdad? Entonces, con voluntad y disciplina puede uno eliminar cualquier cosa. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Sí, para servir. Mari Carmen Ortega, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Maestro, un placer escuchar su plática del día de hoy. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos identificar a las personas que tienen esos dones para utilizar la magia, independientemente de las disciplinas que puedan llevar? Bueno,
identificar a ciertas personas, yo creo que esas personas, entre más silenciosas y más quietas estén, es mejor, ¿verdad? No van a ser las que yo tengo el poder, aquí estoy yo, síganme los buenos. Si uno dice que es que no es, ¿verdad? Si uno se autonombra mago, se autonombra maestro, se autonombra ser especial, no lo es. Así lo dice la sentencia bíblica, ¿no? Entonces, tiene que tener cualidades de hechos, no de dichos, ¿verdad? Y esos hechos que tengan que ver con el yugo, con la unidad, con la fraternidad, con el amor. Es lo que emanará ese ser. Un poder carismático como para atraer y regocijarse en su presencia, sentirse bien, sentirse abrazado, sentirse protegido, con seguridad. Si hay un ser por ahí en su barrio, ¿verdad? En su colonia, que tenga esas cualidades, es que esa persona, tal vez hasta inconscientemente, logra ser ese personaje que estamos diciendo, ¿no? ¿Sí? O sea que entre menos visible se presente, es mejor para él, ¿verdad? ¿Sí? No mejor para él, sino simplemente así debe de ser. El silencio lo está ejecutando muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esas son unas cualidades humanas vistas, ¿verdad? La tolerancia, la comprensión, el respeto a la gente, el dejar escuchar, ¿verdad? Sí, porque uno a veces está hable y hable y hable y no permite que hable porque uno tiene la verdad, ¿verdad? Reconocer que es ignorante, que no sabe tales temas, de que es serio, que es responsable, que es cordial. Esas serían algunas de las cualidades, ¿verdad? Externas, de la personalidad. ¿Ok? Muchas gracias, maestro. Sí. Lourdes González, por favor. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. yo tengo una pregunta cuando estaba hablando de los elementos, ahí mencionó que había 3 reinos. Ujú. Dijo que uno de los reinos no 3 mundos. Ajá. Uno de los mundos era el solar, pero no alcancé a captar los otros 2. Ok. ¿Y a qué se refiere con los 3 mundos? Bien, para eso le voy a dar un tip. ¿Sí ha oído hablar de la oración al demiurgo? Sí, claro. En español, en castellano, ¿verdad? Pues ¿Sí? tengo, ajá. Sí, léala ahí en castellano. Y ahí en un momento dado, siempre habla de 3 ahí, desde el principio. Demiurgo escúchame, demiurgo único, demiurgo infinito. Siempre va hablando de 3, 3, 3, 3, 3. Y en un momento dado, más o menos a la mitad de la oración, habla de 3 mundos. ¿Sí? Habla de 3 mundos. Y son precisamente esos mundos, el mundo sublunar, entre la Tierra y la Luna, el mundo solar, de la Tierra al Sol, y el mundo del Empirio, que es del Sol al un centro de la célula macrocósmica en el cual está nuestra Vía Láctea. ¿Sí? Nuestra Vía Láctea es una galaxia, pero hay aproximadamente 50 galaxias que son como una célula única, separadas de otras 50, otras 50, otras 50, ¿verdad? ¿Sí? En el centro de esa galaxia, ese es el mundo del Empirio. Y en cada uno de esos 3 mundos hay 3 jerarquías, ¿verdad? ¿Sí? La primera es ángeles, arcángeles, principados. Después viene virtudes, potestades, dominaciones. Y la última es tronos, querubines y serafines. 3, 3, 3. 3 para este mundo, 3 para el otro mundo, 3 para el otro mundo más. ¿Sí? Pero esos
jefes, esos generales, esos ministros superiores, tienen a su vez 8, vamos a llamarle así, soldados rasos, ¿verdad? Por decirlo así, ¿no? Para que me entienda, 8 por los 9 que mencionamos, 3, 3, 3, 9, por 8 cada uno, nos dan los 72 nombres de Dios, los 72 genios, los cuales en un ceremonial cósmico uno los invoca para que esa energía sutil, esa energía angelical, esa energía muy superior llegue aquí a la tierra, ¿verdad? Mediante un vórtice de energía, ¿verdad? ¿Sí? Pero tiene que haber un choque, un descendente y un ascendente. Y ahí es donde se le invita a los elementares, los espíritus de los elementos, ¿verdad? Gnomos, salamandras, sílfides, ondinas, ¿verdad? Que se pongan abusados porque también van a trabajar. Entonces serían 2 vórtices de energía, uno ascendente y otro descendente. En un momento dado se dice, dale, se abre la puerta y esa energía vertical se transforma en horizontal, generando paz, armonía, felicidad. Si es que lo sabe manejar el magíster, el mago, el oficiante. Si no, pues, será ahí un revoltijo de ideas, de palabras, ¿verdad? Eso es básicamente los 3 mundos. Entonces, el sublunar, el solar y el empirio. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, muy bien entendido. Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Ya estamos en tiempo. Tenemos una mano levantada. No sé si guste contestar o concluimos. De una vez la última y nos vamos. Muy bien, muchas gracias, maestro. María García, por favor. Buenas noches, honorable gurú. Buenas noches. Muchas gracias por sus enseñanzas. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿cómo puedo yo saber, bueno, yo soy Yamin y practico pues el antenaje cuando me toca, pero luego a veces me conecto en línea a los ceremoniales de diferentes gurús. ¿Yo cómo puedo saber qué es lo que más me beneficia o si a través de a la distancia se puede pues aprovechar o es mejor el antenaje, practicar el antenaje? Bueno, tenga ahí su mesita, su Sí. altarcito, ponga los elementos con el instructivo, con el devocionario, y aunque tenga aquí el celular a la mano del gurú que está oficiando, pero usted vaya siguiendo su devocionario con los elementos, hincada ahí, recién bañada, atenta, ¿verdad? Lo que está escuchando lo va viendo aquí en el devocionario. No vaya a estar en la cama, ¿no? Así, qué rica cama, ¿no? ¿Sí? Sino seguir el ritual como debe de ser, ¿sí? Sería de mucho más provecho así. Ok. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, adelante. Sí, por ahí hay una manita más levantada. Sí, maestro de Alfonso, adelante, por favor. Muchas Sí, gracias, adelante. maestro, por contestarnos. Sí, sí. No se escucha. No escuchamos su chat, Alfonso. Ahora sí, se escucha. Ya se escucha. Sí. El cual se trataba de vamos entrando, vamos transitando por eso primeramente por
no le comprendí nada. Se me hace que no salió bien la pregunta. No la escuché bien. Si la puede escribir mejor, no sé. Maestro, aquí desde el ashram de Cuautla tenemos una pregunta. Dicen que no quieren ir sin hacerla. ¿Nos la podría contestar, por favor? Sí, sí, adelante. Maestro, buenas noches. Buenas Bueno, noches. estoy buscando aquí mi pregunta. Bueno, es referente a que últimamente aquí no sé si es en México o alrededores, he visto que se ha dado un auge en lo que es la mexicanidad y los temazcales. Entonces, quería saber aquí en la SOA con respecto a la actualización de esa práctica que se hacía en rituales antiguos, ¿se puede realizar también una actividad de temazcales, pero de manera acuariana? Yo supongo que sí, ¿verdad? Yo supongo que sí se pueden hacer siempre y cuando no altere el organismo, ¿verdad? Que no se, digamos, ingesten algunas sustancias que no deban de ser, ¿sí? Pero puede ser de todo un ritual. He visto en el ashram de Coatepec, por ejemplo, ahí hay un temazcal, ¿verdad? Y hay un par de personas que son las que manejan ahí el ambiente y eso, y que son personas serias, responsables, que dirigen todo un ritual acuariano. Yo he participado 2 veces ahí, ¿sí? Entonces puede ser posible que sí se realice, ¿verdad? Porque no hay consumo de otras sustancias ajenas a lo que nos permite la disciplina, pero es algo muy, muy agradable. Yo lo sentí muy bien, ¿no? ¿Sí? Entonces depende, entonces ahora, donde usted vea esos temazcales, qué tipo de rituales son, ¿verdad? Porque habrá algunos que no son adecuados para nuestra disciplina acuariana, pero habrá otros donde sí puedan ser utilizados, como en Coatepec, por ejemplo. ¿Ok? Gracias, maestro. Sí. Maestro, ¿ya me escucha mejor? Ahora sí, sí. Ok. Sí, le comentaba, ¿verdad? Que en ese ciclo de conferencias se hablaba, ¿verdad? De que uno al fallecer va entrando, el espíritu de uno, ¿verdad? Va entrando en el mundo sublunar y así sucesivamente, ¿verdad? Va pasando por diferentes estadios. ¿Nos podrían ver un poquito más eso? Bueno, eso es un tema también para 2 horas mínimo, ¿verdad? Sí. Sí, el cuerpo físico muere, pero tan pronto muere, el alma se desprende, el alma, ¿sí? Y la mente, están juntas, ¿verdad? Entonces, hay un proceso, puede ser de pocas horas o de muchos días, de la persona que esté ahí pegado a su cuerpo, ¿sí? Estaría en el mundo astral, ¿sí? Un espacio no sujeto a la fuerza de la gravedad, anda así como volando, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la persona, del tipo de persona que haya sido en la tierra, apegada, codiciosa, materialista, etcétera, pues más tiempo va a estar ahí rodeando su cuerpo, ¿verdad? ¿Y cómo hacer eso? Que se desprenda, que se libere de eso, pues no apegándose a las cosas materiales aquí de la tierra, ¿verdad? Dejando que todo fluya, no apegarse a nada, ¿verdad? Y la otra sería que la gente que se queda aquí, la gente viva, no le llore, ni le grite, ni le implore que regrese, porque como el alma está en otro mundo y no tiene un cuerpo físico, y además está escuchando todo eso, no lo dejan. Descansa su alma, va a estar ahí, va a estar ahí, ¿verdad? Entonces dejar a la gente que se muera, pues ya pasa a otro estado, como quiera, al poco tiempo va a estar otra vez con otro cuerpo, por ahí cerquita. Va a ser el nieto, va a ser la nieta
va a ser el sobrino, ¿verdad? Que va a estar ahí en esa misma familia cuando todavía los intereses de ese ser, del espíritu, permanecen todavía sujetos a una serie de hábitos, de tradiciones, de costumbres, ¿verdad? De ahí se va quedando, ¿verdad? Entonces, eso sería grosso modo, ¿verdad? Es un tema también muy amplio para explicarlo, ¿sí? Sí, pero luego ya después que pasa esa etapa, queda otro tiempo entre la Tierra y la Luna, ¿no? Y luego Y ahí se posteriormente queda, ahí se queda. sobrepasa ese espacio entre la Tierra y la Luna, ¿verdad? Y va viajando así Sí, por el pero universo. dentro de 1000 años. O sea, no es así que yo me muero y ya me voy a ir al sol. No, tengo que aprender las experiencias de la Tierra. ¿Cuántas reencarnaciones? Va a depender de uno. 500, 1000, 100, 10. Va a depender de cada quien. Cómo trabaje su espíritu, sus experiencias trascendentales. ¿Sí? Dice que no es fácil. Se hablaba de en este ciclo de conferencias se hablaba de que la reencarnación puede ser a veces muy próxima, en un lapso de 100 años, y otras veces puede durar hasta 1000 años para volver a reencarnar. No, puede ser 2 años, puede ser 2 años, puede ser 3 años. Depende de las necesidades del ser, no de la persona, no de carne y hueso esto, sino del ser, ¿sí? La esencia de uno, ¿sí? Si tiene esa posibilidad, reencarna rápido. Hay quienes reencarnan en 1 hora. Hay quienes lo hacen en 100 años, ¿verdad? 1000 años es mucho tiempo. 1000 años es mucho. Ok. Ok. Gracias. Ok. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Muy respetable. Si gusta abrir su micrófono. Sí, bueno, pues le agradecemos mucho al honorable Gurú Guillermo por su conferencia tan ilustrativa realmente, y también muy buena, muy magistralmente expuesta. Y también a todos los asistentes, estamos agradecidos que hayan estado con nosotros, y también invitarles de nuevo el próximo viernes. Hay otro tema parecido, ¿verdad? Y ahí, por ahí les mandamos el aviso. Honorable maestro, Pues, muchas gracias, y gracias a todos. No, Buenas al noches. contrario. Al contrario, muchas gracias. Es un honor estar aquí y queda inconclusa. Nada más llegamos, ni a la mitad llegamos. Pero ahí maestro. Estoy a la disposición cuando gusten para Muchas gracias. servirles. Eso yo creo que lo vamos a invitar a una segunda, si le parece, ¿verdad? Claro que sí. Adelante. Bueno, muchas gracias. Parte 2. Quedamos a la espera de la parte 2. Gracias, maestro. Sí, para servirle. Gracias a ustedes. Gracias, maestro. Paz. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Paz.